Buenos días, entonces. Vamos a iniciar nuestro encuentro correspondiente al nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar del drama apolíneo dionisiaco. Quisiera, recordarles a las personas que, por favor, se inscriban en el formulario que se acaba de enviar. Y quiero hacer una pequeña lectura introductoria de un texto de Robert Graves. Es una recopilación bastante juiciosa de los mitos griegos, uno correspondiente a Dioniso y otro correspondiente a Apolo. Después, Dioniso volvió a Europa pasando por Frigia, donde su abuela Rea le purificó de los muchos crímenes que había cometido durante su locura y le inició en sus misterios. Luego invadió Tracia, pero apenas había desembarcado su gente en la boca del río Estrimón, Licurgo, rey de los Edonios, le presentó una salvaje oposición, armado con un aguijón, y capturó a todo el ejército, menos al mismo Dioniso, que se zambulló en el mar y buscó refugio en la cueva de Tetis. Rea, ofendida por esta derrota, ayudó a los prisioneros a escapar y volvió loco a Licurgo, quien mató de un hachazo a su propio hijo Driante, creyendo que cortaba una vid. Continuó más adelante. Dioniso no encontró más oposición en Tracia y se dirigió a su amada Beocia, donde visitó Tebas e invitó a las mujeres a participar en sus orgías del monte Citerón. Penteo, rey de Tebas, a quien no le agradaba el aspecto disoluto de Dioniso, ordenó su detención junto con todas sus ménades, pero éste enloqueció y en vez de poner a los grilletes a Dioniso, se los puso a un toro. Las ménades volvieron a escaparse y marcharon enfurecidas a las montañas, donde despedazaron algunos terneros. Penteo intentó detenerlas, pero excitadas por el vino y el éxtasis religioso, le arrancaron los miembros uno a uno. Su madre Ágave encabezaba el tumulto y fue ella misma quien arrancó la cabeza de su propio hijo. Esto correspondiente al mito de Dioniso, recopilado por Robert Graves de diferentes textos de literatura griega. Hay uno también que me parece llamativo, corresponde a Apolo. Marcias fue la víctima inocente de una maldición. Tropezó con la flauta y sin haber tenido tiempo de colocarla entre sus labios, empezó a sonar sola, inspirada por el recuerdo de la música de Atenea. Y así recorrió Frigia en el séquito de Cibeles, deleitando a los ignorantes campesinos, quienes exclamaban que ni el mismo Apolo con su lira podría componer mejor música. Y Marcias fue tan ingenuo que no se atrevió a contradecirlos. Esto, por supuesto, provocó la ira de Apolo, que le retó a una competición cuyo ganador tenía derecho a infligir el castigo que quisiera el perdedor. Marcias aceptó, tocando la flauta, y Apolo convocó a las musas como jurado. Ambos quedaron en empate, estando las musas encantadas con ambos instrumentos, hasta que Apolo gritó a Marcias: te desafío a que hagas con tu instrumento, es decir, con la flauta, lo mismo que yo hago, lo que yo hago con el mío. Ponlo al revés y toca y canta al mismo tiempo. Evidentemente, esto era imposible con una flauta, y Marcias no logró salir victorioso del desafío. Pero Apolo dio la vuelta a su lira y cantó tan melodiosos himnos en honor de los dioses olímpicos que las musas no pudieron por menos que emitir un veredicto a su favor. Acá tenemos pues dos miradas de Dioniso y de Apolo, imágenes a las que se refiere Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Bien, antes de sumergirnos en la duplicidad apolíneo-dionisiaca, debemos recordar que el nacimiento de la tragedia no es propiamente una interpretación histórica de la tragedia griega, ni tampoco de los mitos. Esto pues lo afirma, como habíamos dicho, Giorgio Colli en el estudio de la obra de Nietzsche en varios textos, uno que se llama Apolíneo Dionisiaco. También en la introducción a la versión en alemán aparece esto, la edición de Colli y Montinari, y en otros textos como La sabiduría griega. Pero también hay que anotar que este no era el objetivo de Nietzsche.
Por eso Colli dice que no se trata de un discurso histórico, sino de una visión interior. En este sentido, estamos hablando de un involucramiento estético por parte de Nietzsche, de una vivencia y de algo que le acontecía a él. Es decir, el nacimiento de la tragedia es un acto propiamente hermenéutico y con esto Nietzsche da un paso a lo que va a ser una diferencia a veces radical y a veces no tanto entre la exégesis y la hermenéutica. La exégesis histórico-crítica que pretende ser fiel a los hechos tal como se contaron y la hermenéutica más como aquello que le está aconteciendo al intérprete a la hora de interpretar, qué pasa en ese momento que se vive, y lo que cuenta Nietzsche es su propia experiencia de lectura correspondiente a la tragedia, tratar de encontrar detrás de la tragedia el drama apolíneo dionisiaco, y es un drama que acontece en él como lector y alguien que vivencia la tragedia. Colli en este sentido ve en El nacimiento de la tragedia una obra mística de Nietzsche, una iniciación literaria de la cual los lectores deben participar, pero participar como danzantes, personas que entran a involucrarse en esta obra y a ser parte de ella. Es decir, Nietzsche ofrece una interpretación para que las personas que entren en este ofrecimiento también interpreten y también se sumen a la danza. Hemos dicho pues que aunque Nietzsche emplee el lenguaje de la razón, la intención que tiene es literaria o estética. Acá la estética también no debe ser entendida como una reflexión sobre lo bello, sino como una vivencia de sensaciones donde están involucradas las emociones, los sentidos, y es una respuesta artística ante una obra de arte. Por esto, pues, afirmamos que la obra es controversial y las afirmaciones de Nietzsche no se pueden sustentar históricamente, pero tampoco, digamos, es una pretensión que con el paso del tiempo vaya involucrando mucho a este escritor, tal vez en este momento un poco más, porque aún era profesor de filología en Basilea, pero posteriormente va a estar involucrado de otra manera con la escritura y con la lectura, entonces esto ya va a ser algo que le resbala. De todos modos, sí hay que decir que los únicos datos seguros de la interpretación que hace Nietzsche con respecto a la tragedia es la conexión de la tragedia con el ditirambio y la figura del sátiro vinculada al culto dionisiaco. Lo más controversial, sin duda, acá es el contraste entre esa relación indiscutible con el culto a Dioniso, con el contenido de las tragedias que han llegado ante nosotros. Estas tragedias hacen muy pocas referencias a Dioniso y a ese culto, y los personajes, incluso de la tragedia, si lo miramos bien, y esto lo dice Colli, están mucho más cercanos al mundo de la épica que al mundo de los cultos. Otra cosa pues que habíamos mencionado es que Nietzsche no distingue entre el fenómeno colectivo y el propiamente estético. Sin embargo, el poder de lo dionisiaco, ante todo, porque es donde él más ahonda, en lo apolíneo lo deja un poco de lado, aunque también lo menciona, es que aunque filológicamente no sea tan preciso, se convierte para Nietzsche en la fórmula de su vida y en el germen de un naciente filósofo. Y aquí va a brotar un pensamiento muy llamativo, pero también una hermenéutica distinta, un gesto hermenéutico muy diferente al de Schleiermacher, por ejemplo, que trataba aún de buscar la psicología del autor, o de los otros hermeneutas, exégetas clásicos propiamente, que se concentraban en mirar todo el contexto histórico y el Sitz im Leben, el contexto vital de las obras, y Nietzsche más bien se concentra en aquello que le pasa y se involucra más y más en una danza interpretativa. Además, acá hay un rescate bastante llamativo de lo que podríamos entender como una dimensión no racional, no sé si llamarla irracional, pero no en sentido peyorativo, sino que está más allá de lo racional en la creación de una obra de arte, pero también en su interpretación. La pregunta que ante todo nos plantea el nacimiento de la tragedia es, ¿y si el camino del espectáculo fuese el camino del conocimiento, de la liberación y de la vida? De eso se trata, ¿sí? Básicamente pensar cómo puede la obra teatral, poético-literaria ser un camino de liberación vital
y no simplemente entendida como entretenimiento, como a veces se relega al campo estético, ni tampoco como conocimiento en términos científicos, que de hecho él lo va a abordar en esta obra cuando enfrenta el problema de Sócrates. Nosotros pues no vamos a profundizar en eso, pero vale la pena mencionar porque Sócrates se convierte en el demon opuesto a el personaje de Dioniso, a la figura de Dioniso, en el sentido de que en Sócrates aparece un saber, un conocimiento, una ciencia. Nietzsche usa la palabra Wissenschaft, que es conocimiento o ciencia, no necesariamente en el camino de lo que se comprueba, pero sí como un saber racional que pasa todo por ese tamiz de la razón. La mirada es completamente distinta en ese caso. Entonces habría que estar preguntando también por ese valor al que apuesta Nietzsche en el sentido de cuestionar a esta figura socrática. Bien. Pasamos entonces a pensar el drama apolíneo dionisiaco que aparece desde el primer apartado del prólogo. Acá Nietzsche plantea esa duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco, que es comprendida como una lucha en la que no hay un vencedor. Casi siempre se ha pensado, se ha interpretado que en esa lucha aparece una mirada distinta, una mirada que defiende, digámoslo así, lo que prima, ¿no? Prima lo dionisiaco sobre lo apolíneo, prima esa dimensión inconsciente sobre lo consciente, pero en Nietzsche hay una complementariedad también. Tampoco es una interpretación de síntesis. A veces uno dice, bueno, ¿cómo se puede sintetizar lo uno y lo otro en una vía hegeliana? La interpretación es completamente distinta. De lo que se trata es de una guerra y acá aparece como Pólemos, el padre de todas las cosas, que es uno de los aforismos de Heráclito, y en el sentido, lo que trata de interpretar Nietzsche, uno de sus grandes interlocutores siempre va a ser Heráclito, es que el fondo del arte, recordemos que estamos hablando del arte, el fondo del arte es el combate, el movimiento y la discordia, y Apolo y Dioniso combaten y se excitan mutuamente. En esta lucha dan a luz formas de lo que se llamará arte, o en su caso particular, la poesía y la tragedia. Sin embargo, acá está involucrada la música, la escultura, la arquitectura y, por supuesto, estas artes de la palabra, así pues definía Gadamer la literatura, el arte hecho con palabras. Y para Nietzsche es muy importante saber que de este combate surgen estas formas, pero sin el combate, sin el movimiento, no se daría como resultado aquello que encontramos como obra de arte. Entonces, en ese sentido, no es, digamos, una elección de Dioniso sobre Apolo, simplemente no es que se ponga a Apolo como enemigo, más bien, digamos, hay un rival mucho más fuerte que es Sócrates. Ese Sócrates va a ser visto con sospecha, incluso Eurípides, guiando esa línea tan socrática, pero Apolo y Dioniso tienen una función muy importante en la creación de la obra de arte y de algún modo en la vivencia de esa obra. Para Nietzsche no hay una distinción tan marcada entre lo que es la creación y la vivencia, en el sentido de que aquel que está creando no es un personaje que simplemente se pensó una obra fríamente, arma un proyecto y dice, yo voy a presentar este proyecto ante determinada comunidad para producir tal efecto, que eso sería pues como una vía muy particular, digamos, propiamente aristotélica, de pensar la obra en términos de efecto. Un artículo que escribió Umberto Eco, se llama De Aristóteles a Poe, sobre la construcción de la poesía, y él plantea ese tipo de estrategia de escritura poética en la que se busca propiamente un efecto. Entonces él recurre, por supuesto, a la poética de Aristóteles y también a un texto de Poe que se llama Filosofía de la Composición, sobre cómo escribió El Cuervo, y ahí en ese texto Poe dice que él lo que buscaba era determinados efectos en el público. Entonces trató de encontrar un animal que hablara, pero que no fuera pues tan folclórico como un loro, un papagayo, y que una tonalidad triste. Entonces escuchó
esta forma de hablar del or, del nevermore, que suena tan poderoso en el poema de Poe, y finalmente para tratar de producir un efecto en el público. En este sentido, hay una mecánica y no tanto un involucramiento. Después ya ha habido pues, unas teorías muy particulares que dicen que Poe lo que estaba haciendo era una ficción de cómo la compuso para involucrar al lector en esa ficción, pero la vivencia había sido otra. Eso pues no lo vamos a saber, nunca podemos acceder del todo a las intenciones de un autor, y es precisamente por la línea que va Nietzsche, en el sentido que Nietzsche dice, bueno, lo que tenemos que hacer en realidad, o lo que se hace en la creación de una obra de arte, es que el artista está involucrado, el artista está en un combate, el artista ni siquiera sabe hasta dónde alcanza su proyecto, y tampoco se sabe si está proyectando de un modo tan racional, de un modo tan frío y tan calculador, el efecto que se va a producir en el público. Lo que se está generando en realidad es una vivencia donde está adentro de esa danza de la creación, pero también adentro de ese combate y esa lucha. Y dentro del combate y la lucha surge esa obra de arte, y las personas que entran a participar de esa obra de arte no son tampoco propiamente esos intérpretes fríos de la obra, sino esas personas que hacen parte también de su danza y la vivencian de algún modo, aunque no sea del mismo modo en que el autor o la autora la vivieron. Nietzsche advierte una cosa importante, y es que él escribe en imágenes, no en conceptos. Incluso él dice en El nacimiento de la tragedia, se refiere a figuras incisivamente claras al mundo de los dioses. En este sentido, estamos pensando en que Nietzsche es un pensador de imágenes, un pensador de metáforas, un pensador que trae a colación figuras tan dinámicas, tan plásticas, tan potentes como los dioses griegos, y en ese sentido también abiertas a las múltiples interpretaciones. No es que propiamente haya una teología sistemática de estos dioses, como ocurre, por ejemplo, en el caso del cristianismo. Hay teogonías, hay relatos, hay sistematizaciones, pero todas son abiertas, y lo que hace Nietzsche en realidad es vincularlo a imágenes que sean lo suficientemente potentes para contar cómo una vida está involucrada en un mundo que es mucho más grande que una vida individual, y produce como respuesta frente a ese mundo, pero también como un involucramiento del mundo dentro de la propia vida, una obra de arte. Aquí en este sentido hablamos de los dioses como personificaciones de la vida. ¿Sí? Robert Graves dice algo que quiero citar cuando se refiere a la divinidad indefinida. Dice Graves, el Dios de todas las cosas, quien quiera que fuese, ya que algunos lo llaman naturaleza. Es decir, estamos hablando de estas personificaciones, y no solamente personificaciones de los elementos, no solo una personificación del agua o del mar, por ejemplo, o del cielo o del trueno, sino de elementos que son irracionales, de experiencias que la gente no alcanza a comprender. Entra la dimensión onírica, entra, por ejemplo, todo aquello que se vive en un encuentro sexual, pero no puede ser definido ni puede ser amarrado a un concepto. Por eso, cuando nos referimos a los dioses griegos que utiliza Nietzsche, podríamos hablar de metáforas y de símbolos. Pues Paul Ricoeur habla de la metáfora como una figura literaria que renueva los contenidos y hace participar a las ideas de nuevas propiedades de la palabra aludida. Es decir, una palabra como metáfora de otra no la está reduciendo solamente, sino que en esa intersección, en ese entre, aparece la posibilidad de que participen de naturalezas nuevas. La metáfora crea nuevos sentidos y permanece viva en la medida en que añade una dimensión vital al elemento que está describiendo. Por eso la metáfora es un nuevo concepto y no la repetición paralela de términos que sean corrientes. En ese sentido, también podríamos hablar de Dioniso y Apolo como metáforas, metáforas de la creación artística, del involucramiento estético, del surgimiento de una obra de arte, pero también podríamos hablar de símbolos.
Nietzsche incluso lo llama de este modo, dice en El nacimiento de la tragedia: la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente. El símbolo, digamos, la metáfora corresponde un poco más al estudio literario que se aplica a la filosofía. Paul Ricoeur lo ha empleado muy bien, y el símbolo, que también lo trabaja Ricoeur en un libro que se llama Finitud y culpabilidad, en la parte pues dedicada a la simbólica del mal, es un poco más antiguo, está vinculado ante todo al mundo religioso o al mundo cultico, y Ricoeur dice que el símbolo es una imagen del mundo fenoménico que amplía el contenido de las experiencias y es la cuna del mito y de la filosofía. Para Ricoeur, el símbolo traza una vía en la que se va más allá de sí mismo y alude a experiencias que no son solo individuales, sino también colectivas, porque implican una vivencia inexpresable y casi siempre están vinculadas al mundo religioso. Acá tenemos a un Nietzsche que en otras ocasiones se refiere al mundo religioso de forma muy despectiva, especialmente al mundo cristiano, pero también es llamativo que siempre lo esté mencionando en el sentido que le interesaba mucho, seguramente pues por su origen en la casa de una familia protestante, de un pastor protestante, y Nietzsche desdice, digamos, toda esa tradición luterana a la que pertenece. Sin embargo, el modo inicial, porque después va a encontrar otras maneras y va a volver y así, pero el modo inicial en el que puede expresar su vinculación al mundo con el arte es precisamente con figuras de dioses. Después se distancia mucho, en la Gaia Ciencia toma una distancia considerable, y en Así habló Zaratustra vuelve otra vez a tomar una imagen ya no propiamente de una divinidad, sino de un profeta, que es un profeta, después hablaremos de él, un profeta fundador del mazdeísmo, una religión pues que separaba el bien radical del mal radical, y él trata de nuevo de desarticular esa forma de articulación, de generar un caos para volver a reconstruir el mundo. Lo que hace Nietzsche usualmente es eso, es deconstruir, en el sentido de que hay una forma de articular el mundo y él lo desarticula, trae un revolcón con respecto a toda la forma en que nosotros configuramos y armamos, y refigura, y la refigura de un modo muy distinto. No es gratuito entonces que las figuras que emplee Nietzsche sean dioses, porque los dioses, por lo menos para los antiguos, son la imagen vital que esconde y muestra el juego del arte. Por eso Ricoeur dice, el símbolo da que pensar, y siempre hay un involucramiento de las personas que están ahí. En la antigüedad, y eso lo sabemos pues, que las primeras expresiones, la gran parte de las primeras expresiones eran esa forma del arte, eran esa forma en que las personas se vinculaban con lo divino y lo expresaban de distintos modos. Entonces, con esto lo que hace Nietzsche es poner de manifiesto el dinamismo que es inherente al lenguaje simbólico, que participa de esa realidad que está significando. Apolo y Dioniso son entonces imágenes que permiten percibir tanto al arte como a la naturaleza en movimiento, en la lucha y en la danza, y es una vivencia individual, pero también es una vivencia de aquello que trata de vincular a las personas en las cosas que no pueden explicar fácilmente por una vía racional. Nietzsche da al pensamiento estético un carácter de interpretación simbólica. En este sentido, abre a la pluralidad de posibilidades de la naturaleza y el arte, y a esas distintas maneras de vincular al ser humano con esas experiencias. Apolo y Dioniso son entonces símbolos del sueño y la embriaguez, es decir, de aquello que no puede ser clasificable fácilmente, y ambos son potencias creadoras. Recordemos de nuevo que todavía no está en boga el psicoanálisis, si bien Freud y Nietzsche son relativamente contemporáneos, todavía no es una teoría famosa aquella de Freud, y este filólogo que está involucrado con la música de Wagner, que es Nietzsche, lo que está tratando de contar es todo ese mundo irracional a través de símbolos, ¿no? Que también hay que llamar la atención, que Freud también
para contar ese mundo irracional, lo hace también con la tragedia, pues por lo menos en el caso de Édipo. Pasamos entonces a pensar un poco la dimensión de lo apolíneo en el nacimiento de la tragedia. Ya leímos pues algunas cosas de Apolo, ahí se reflejan algunos aspectos que también tenemos de Apolo, como esa imagen de un Dios bueno o de un Dios tranquilo, pero en Apolo también hay crueldad, también hay ironía, burla, competencia, hay muertes también. Colli en la sabiduría griega rescata unos textos en los que Apolo envía flechas de locura sobre las personas. Y Nietzsche tampoco pretende poner a Apolo en ese lugar de lo propiamente racional, de lo propiamente organizado, porque Apolo también pertenece a esa dimensión del arte, y esa dimensión del arte, si bien marca diferencia con Dioniso, precisamente en el hecho en que Apolo marca diferencia y Dioniso es la indiferencia, o por lo menos es el fundirse con otros, sí estamos hablando de una dimensión todavía del sueño. La palabra, una de las palabras importantes acá en el nacimiento de la tragedia es Traum, sueño, y se refiere propiamente al mundo del apolíneo. Entonces, lo que Apolo simboliza en esta dimensión estética es el impulso modelador. Por eso Apolo es el dios de la claridad, de la luz, de la medida, de la forma y de la expresión. Estas van a ser como sus características principales. Apolo, como dios de la forma, lo es también del contorno, del sueño, pero es el sueño claro, y de la individualidad. Por eso las expresiones estéticas apolíneas, piensa Nietzsche, retomando pues la tradición griega, son la escultura, la arquitectura, el mundo de los dioses homéricos y la épica. Aquí estaríamos con él. Luego veremos que Dioniso está en una dimensión distinta, mucho más vinculada al coro de lo trágico. Según Robert Graves, que citamos ahora, Apolo es dios de la música y en este sentido se convierte en aquel, primero un dios de la música que es competidor, que compite con otros, incluso compite con Pan y lo vence también, y es el dios que toca la lira de 7 cuerdas en los banquetes de los dioses. Aunque Apolo no tenía una compañera, una esposa, tuvo muchos hijos con ninfas y con mujeres inmortales, de las cuales nacieron las musas y nacieron hijos también como Asclepio, el médico. Incluso hay una escena de su vida en la que Apolo aprueba que Asclepio resucite a un muerto, pero resucitar a un muerto no está muy bien visto entre los griegos, porque pues dar la vida y la muerte corresponde a los dioses, principalmente a Zeus, y en venganza contra él, Zeus mata a Asclepio. Entonces lo que hace Apolo es matar a los cíclopes. Por esto Zeus lo sentencia a un año de trabajos forzados. Después de ese año, él aprende la lección y Apolo se dedica a predicar la moderación. Entonces aparecen las sentencias tan conocidas como aquella que está en el oráculo de Delfos, que fue, digamos, el lema principal de Sócrates, conócete a sí mismo y nada en exceso. Eso estaba siempre en los labios de Apolo, pero después de haber vivido toda esta locura, una locura que involucraba también el erotismo, que involucraba la música, la competencia, incluso la muerte. En este caso estamos hablando de un Dios con mucha más dimensión que aquello que uno podría ver haciendo interpretaciones de Nietzsche y no entrando también a conocer el fondo literario de estas tradiciones. Bien, hemos dicho que Apolo representa el arte del escultor, pero también el arte del pensar y el calcular. Es el mundo del sueño. Acá Apolo aparece como el dios de las fuerzas figurativas y a la vez es un dios vaticinador. Por eso está, digamos, todo su potencial en el oráculo de Delfos. Apolo es conocido como el resplandeciente, la divinidad de la luz y el que domina la bella apariencia del mundo. El mundo incluso de la fantasía, ya aparece esa palabra con referencia a lo imaginario y a la posibilidad de crear e imaginar.
No significa, como digo, que lo apolíneo sea la mera sobriedad, porque estamos hablando aquí de los efectos salvadores y auxiliadores que se producen en el dormir y en el soñar. Entonces, no propiamente es, digamos, solamente el estar despierto, sino también el soñar, pero hay unos sueños a otros y estos sueños son aquellos que involucran la claridad. Hay que pensar a Apolo también como el dios de la expresión. Para entender la expresión, quiero remitirme a Giorgio Colli cuando se refiere a esta forma de expresión. Lo cito de su libro Apolinio y Dionisiaco. Con expresión queremos decir algo muy parecido a la representación schopenhaueriana, con su principio individuationis, gobernado por la férrea ley de la causalidad. Lo que cuenta en la antigüedad es precisamente el individuo humano, la más perfecta expresión de este mundo, el individuo en el sentido exclusivamente fenoménico mortal, sí, pero representando, a pesar de todo, algo bien sólido y sereno, todavía ignorante de la metafísica. Entonces, es efectivamente eso, lograr que haya una individuación y que se pueda expresar el contorno y la claridad. Por eso las expresiones de él son esa diferencia entre la materia y el vacío, la materia y el espacio, como sucede en la escultura, que es propiamente donde se nota el relieve, donde empieza un elemento y termina otro. Por ejemplo, también en la arquitectura. Lo apolíneo puede ser entendido, la apolineidad, como dice Colli, aquí lo cito de nuevo, no es otra cosa que representación, fenómeno en definitiva. Apolo es el dios de la expresión en el sentido más amplio. El fin de la cita hasta ahí. En ese caso tenemos esa idea de representar y de saber contar delimitando, ¿sí? Marcando esa diferencia. Lo apolíneo en Grecia, sin duda, está mucho más allá de lo que nos cuenta Nietzsche. Algunos investigadores lo plantean, Colli, por ejemplo, Montinari también, y lo que dicen es que desde la concepción de lo apolíneo no bastaba con una visión del mundo meramente representativa, sino que hay que añadirle el lado creativo y más propiamente el lado expresivo de la individualidad. Esta individualidad va a ser vista como algo bien raro entre los griegos, porque ellos hacían parte de una vida comunitaria, estos personajes individuales eran extraños, pero también de esa individualidad es que parten los artistas. Al ellos marcar su individualidad, surge la expresión del arte. Entonces esto constituye la vida artística a partir de las apariencias, y en esto es lo propio de la apolineidad. El artista alcanza de diferenciarse en medio de su comunidad, porque así como la arquitectura marca la diferencia entre el espacio y el vacío, incluso juega con los vacíos, y la escultura, sobre todo el material y la delimitación del material, en ese caso lo apolíneo, es también esa diferencia entre el individuo creador y esa comunidad a la que pertenece. Una figura apolínea es Ulises, sobre todo en la Odisea. En la Ilíada pues también un poco en la fabricación del caballo de Troya, aunque la Ilíada cuenta es otra cosa distinta, es la historia de la guerra. En Ulises aparece esta figura apolínea que es cerebral y calculadora y está cerrado en el mundo de la representación. Además, hemos mencionado la escultura, porque la escultura tiene una característica muy propia y es la falta de interioridad. La escultura es exterioridad y delimitación, entonces la expresión máxima sería la escultura. En este caso vemos acá la interpretación que hace Nietzsche. Nietzsche muestra a este personaje y lo que debemos recordar es que Nietzsche no niega la realización artística que se da en la esfera apolínea. En ella más bien nace el arte, pero es el arte figurativo, incluso gran parte de la poesía también, porque son las definiciones y las expresiones. Lo apolíneo es la forma artesanal de la apariencia y expresa esa revelación técnica de la obra. Apolo es un símbolo y de allí que diga al respecto Fink, en cuanto Dios de todas las fuerzas figurativas, es a la vez el Dios vaticinador.
Entonces está dando a luz y es un Dios precisamente que saca a la luz y la luz muestra, digamos, los límites, las delimitaciones. Bien, ahora vamos a lo dionisiaco. Cito a Nietzsche del nacimiento de la tragedia. De la sonrisa de ese Dioniso surgieron los dioses olímpicos, de sus lágrimas los seres humanos. En aquella existencia de Dios despedazado, Dioniso posee la doble naturaleza de un demonio cruel y salvaje y de un soberano dulce y clemente. Dioniso aparece entonces como el dios salvaje de la disolución, de la embriaguez, del éxtasis, del orgiástico, y las expresiones propias de él son la música y la danza. Esta deidad se vive en los ritos religiosos paganos y se habla de él, por ejemplo, en los misterios de Eleusis, que son una de las tradiciones que más se han estudiado, digamos, de literatura antigua, sobre todo por la influencia que pudo haber tenido en el surgimiento de religiones como el cristianismo, en las diferencias y las similitudes. Dioniso es la personificación de la creación que se da al fundirse en la totalidad, en la naturaleza y en la obra creada. O cuando la obra es creada, es una respuesta a una vida vivida o a una naturaleza plena. Es decir, si Apolo nos lleva a la diferencia, al contorno, a la delimitación, Dioniso lo que hace es involucrar al creador, pero también al que vivencia, al intérprete de la obra de arte en esa misma obra, y se borran los límites. En ese caso ya no hay luz, sino como en la oscuridad acontece, no se alcanzan a vislumbrar los contornos. Entonces todo se vuelve tacto, todo se vuelve fundirse en el otro, y así hace parte uno de ese mundo. El origen de Dioniso es muy particular porque él no nace como su hermana Atenea de la cabeza de Zeus, sino que nace de sus entrañas. Se habla de las entrañas como eufemismo, se habla del muslo, lo más probable es que se refiera a los genitales, a los testículos de Zeus, y en este sentido nace de la apertura seminal, es puro brote, es puro erotismo, y por eso está siempre creando, está produciendo, está engendrando. En Dioniso podríamos decir que es una deidad que se da en todo, en la medida en que las cosas cuando brotan están involucradas de esa fecundidad. Todo es fecundo gracias a Dioniso, y Dioniso, más que lo cerebral, más que la planificación de un proyecto, más que la intención de producir un efecto sobre un público, incluso sobre el público en la tragedia, es toda esa fecundidad, todo ese desbordamiento y el romper los límites. La leyenda de Dioniso, leímos ahora una parte, hay que notar, pues es bastante larga. Se trata de un viajero, es un dios viajero que va por distintos territorios y lleva la alegría y la lucha a muerte. Hera estaba celosa desde el comienzo ante este hijo de Zeus, y lo que hizo fue enloquecerlo y lo destinó a vagar por el mundo. Lo acompañó su preceptor Sileno y también un ejército de sátiros y de Ménades. Dentro de la leyenda, Dioniso navegó por Egipto, llevó el vino, además marchó junto a las Amazonas contra los titanes y triunfó sobre ellos. Dioniso incluso llegó a la India y conquistó todo el país. A este le enseñó el arte de la vinicultura, de ahí pues ese vínculo entre Dioniso, el vino, la embriaguez, y le dio leyes incluso y fundó ciudades. Él regresó después de todos estos viajes, siendo ese dios extranjero, a Asia Menor y a Grecia, pero siempre fue visto como un dios de afuera, aunque desde la leyenda era un dios de adentro expulsado, y al volver, como todo aquel que vuelve, pues ya no es del todo de ese lugar al que regresa, y ahí invadió poblaciones, enloqueció a reyes, era el dios loco que enloquecía, incluso, sobre todo cuando no participaban en las orgías sagradas, ¿sí? Contrajo matrimonio con Ariadna, ella es un personaje muy importante en la mitología dionisiaca,
venció a Perseo y finalmente ascendió al Olimpo para sentarse a la derecha de Zeus entre los grandes dioses. Entonces es el dios raro, extraño, foráneo, que muestra lo otro, la alteridad en su completitud. Dioniso está vinculado sin duda a la naturaleza. Cuando Nietzsche habla de Dioniso, deja de hablar incluso de una forma meramente humana y se refiere a los fenómenos de la naturaleza. Incluso él habla de Dioniso como los animales rapaces, las rocas y el desierto. Se dice que entre los griegos, cuando veían todo este tipo de brotar y de fenómenos como el surgir de una flor, los animales apareándose, el nacimiento de los animales, de nuevos cachorros, la gente decía es Dioniso el que está fecundando todo. Estos animales representan el instinto y la indistinción. Por ejemplo, la serpiente que se desliza por la piedra, también no solamente el brote de vida, sino esa naturaleza entendida como crueldad, unos animales cazando a otros, la persecución de los depredadores sobre los animales que son perseguidos, sobre las presas y la fundición de los elementos. Por esto entendemos a Dioniso como personificación de la fecundidad y personificación también de una fecundidad que es cruel. No hay aquí un involucramiento moral para interpretar a esta deidad. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la fecundidad de Dioniso, él está asociado dentro de los mitos antiguos a líquidos del placer. Entonces se le vincula a la leche, se le vincula a la miel, al vino, incluso al semen, en términos de esta vinculación propiamente con los testículos de Zeus. La fecundidad es la metáfora, sin duda, de la creatividad, y aquí aparece Dioniso como la personificación de ella. Entonces, contrario al principium individuationis, que es apolíneo, Dioniso podríamos decir que es el principium confusionis, es decir, donde todo se confunde o se funde con el todo y se funde en conjunto. Dioniso, además, mencionábamos que es el dios extranjero, y es ese dios extranjero que cuando regresa tampoco tiene distancia, es decir, es un dios extranjero que llega y a donde llega empieza a borrar los límites y empieza a borrar las fronteras. Sin duda alguna, una de las marcas más importantes en las comunidades son las fronteras. Para nosotros están en un mapita, en la mente ya incluso, pero los mapas no son propiamente de estas culturas antiguas, no como nosotros lo entendemos. Sin embargo, ellos delimitaban a su etnos, a su pueblo, y esa comunidad o la polis, ya cuando está entendida así como comunidad, tiene unas delimitaciones con esos otros. Dioniso llega y borra el límite de lo que pertenece o no a la comunidad y empieza a involucrar, a sacar y a entrar elementos, y por esto es visto como un dios en el que no hay distancia. Por eso en él se celebra el fundirse, incluso el tragarse o el comerse. Una de las palabras, digamos, metáfora, ahora pues se usa en el argot popular, pero desde la antigüedad ya también se venía reflexionando como un símbolo, el encuentro sexual, también muy vinculado a la imagen del comerse, y el comerse también vinculado a esas tradiciones todavía más antiguas del canibalismo sagrado. Por eso Dioniso es comido, incluso por su madre es comido, y tiene ahí, digamos, una alusión metafórica a lo divino sagrado del tema del canibalismo, pero también vinculado al erotismo y a lo sexual. Es decir, al final, dentro de los ritos dionisiacos, pues no practicaban el canibalismo sagrado, sino que la forma de comerse era otra. En el cristianismo también esa tradición del canibalismo sagrado se va a representar, pero ya no en el gesto sexual, debido pues como a esa distancia del cristianismo con el cuerpo, sino propiamente en una comida simbólica. Sin embargo, acá en lo dionisiaco, ese símbolo va más allá de lo que se introduce pues para masticar por la boca, y aparece esta figura de lo sexual. Esa confusión, en el buen sentido de la palabra, confusión dionisiaca, es descrita por Nietzsche en términos incluso estético-rituales, cuando se refiere, o incluso estético-teológicos,
cuando habla de Dioniso o de la historia, la leyenda de Dioniso como el evangelio de la armonía universal. A eso se refiere en el nacimiento de la tragedia. Esta reconciliación, confusión, encuentro, indica el rompimiento de los límites. Es decir, lo que tenemos delimitado se rompe y empieza a ser parte de un involucramiento. Dioniso además es la heterodoxia, es lo otro. En las bacantes, por ejemplo, Penteo, que es el regente, está atemorizado de que los cuerpos de las mujeres se desborden y olviden las labores del hogar, y lo que hace Dioniso es que las incita o las excita a liberarse. Ese Dios trae la versión diferente de un mensaje espiritual en el sentido de que es la subversión del cuerpo, incluso la perversión, o sea, tenemos la versión, ¿cierto? La subversión es esa versión distinta, subterránea, oscura, que también está ahí, y la perversión vista en el sentido positivo de transformar aquello que se consideraba que era la función natural de las mujeres, ¿sí? Las labores del hogar y engendrar hijos, y más bien es esto subversivo donde se transforma y se les llama a participar de un rito diferente, más allá de eso. Eso nos lleva a pensar también que en el mundo griego no es que fuera tan común ni tan normal este tipo de cultos orgiásticos, eran especiales, eran particulares y eran bastante selectos. Lo dionisiaco, como decimos, elimina los límites en el sentido de que el ser humano supera sus propios límites para pasar a la naturaleza y sentirse parte de ella. Y también el arte es entendido como un proceso natural en el sentido de que el artista está respondiendo a un montón de fuerzas que no hacen parte de lo que él entiende como una visión racional de la creación de una obra. Esta superación sin duda es evidente en lo orgiástico, en el amor y en la embriaguez. Con esto se rompe la idea de un individuo establecido, incluso de un artista, de un creador, de un poeta, de un músico, que tenga una mirada definitiva y solo soy yo frente al mundo, y más bien es una conciencia que se abre a lo inconsciente, que se abre a esas potencias irracionales y llega esa fuerza. Obviamente es el Dios de la locura también porque el horror llega cuando el individuo pierde el control de sí o se da cuenta de que nunca lo ha tenido. O sea, no tuve esta fuerza y ahora está brotando todo esto a través de mí como una naturaleza que habla, que se configura arte a través de una persona, un grupo de personas, pero que no es simplemente un proyecto individual. La imagen para Dioniso es la danza. La música, por ejemplo, nace para acompañar la danza, en el sentido de que la danza es la experiencia primordial del fundirse con el otro, y la danza desde antiguo sabemos es símbolo del coito, símbolo de la guerra, es la seducción y el combate. La danza transforma, y en la danza, así como Gadamer dice en Verdad y Método que jugar es ser jugado, en la danza danzar es ser danzado, es entrar a ser parte de un colectivo en el que hay que cumplir con ese juego, y en ese juego también ya uno deja de ser uno para hacer parte de ese círculo. Es una danza grupal, y el patos trágico se nutre de esa conciencia de que todo es uno y que la vida y la muerte incluso están hermanadas y están involucradas en esa danza. Recopilando la tragedia de Esquilo, eh, cuando se pregunta dónde está Dioniso en medio de la danza, escribe Esquilo: él que se ocupa de esto, de guiar a su cortejo en las danzas, de reír al son de la flauta y de aquietar las penas, en cuanto aparece el fruto brillante del racimo en el banquete de los dioses, y cuando en los festejos de los hombres coronados de yedra, la vasija de vino despliega sobre ellos el sueño. Acá tenemos como las imágenes potentes de esta figura: el cortejo de danzas, el son de la flauta, la risa, el fruto, el racimo, los festejos, la hiedra, el vino y el sueño. Hay un texto que escribió Hugo Mujica, el poeta argentino, que se llama
Dioniso, Eros creador y mística pagana, dedicado a este dios, un poco, digamos, aparte de la interpretación que hace Nietzsche, pero sin duda muy guiada por él también, donde responde a esta invitación de Esquilo con una escritura ensayístico-poética muy interesante. Dice Mujica: Dioniso no danza, es la danza, se agita en los cuerpos se danza, en la danza los libra, es lo que en ella aflora y lo que en ella se deshoja. En este sentido, la invitación nietzscheana es a vivir de modo dionisiaco, y vivir de modo dionisiaco es saber que no tenemos el control de nuestros límites, que los límites que nosotros tenemos son apenas ficciones o máscaras, y que la vida desborda, solamente que el ser humano, la cultura misma, se ha encargado de contener ese desbordamiento, como cuando se le ponen límites a un río. Pero si se dejaran, pensemos por ejemplo en estas imágenes de lluvia que han acontecido por estos días en la ciudad de Medellín, si el río, digamos, no tuviera esa canalización, el río Medellín o los otros, las quebradas y estas cosas, estaría desbordando, inundando. Desde la perspectiva dionisiaca es la danza del mundo, ¿sí? No habría siquiera una interpretación moral. Obviamente, en un contexto muy distinto, en un contexto donde no había pues tantos millones de habitantes juntos, y en una polis completamente diferente a aquella que nosotros tenemos. Pero si lo trasladamos y lo imaginamos en este mundo griego, el desborde de un río lo que está es inundando de vida y fertilizando la tierra. En este sentido no hay una mediación moral, y se acepta incluso la dimensión de la crueldad desde la perspectiva de Nietzsche. Amarrando un poco los conceptos, pasamos entonces a hablar sobre los dioses y el arte. Pensar un poco que Nietzsche, en este prólogo y a lo largo del nacimiento de la tragedia, se concentra en la encarnación de las potencias en el artista. El artista en el mundo griego era comprendido como un imitador, en griego sería un miméticos, y es aquel que pone en juego la mímesis a la que se refiere Aristóteles en la tragedia, en la poética, en la medida en que las obras poéticas son imitaciones de las vivencias y de los caracteres, de las acciones de los hombres. Pero el arte para Nietzsche no se trata de la copia de los elementos, no es el mero plasmar el sonido de los pájaros, por ejemplo, en una melodía de flauta, o el color de una hoja de árbol en una pintura sobre un muro de piedra. El arte consiste en escuchar esas potencias, en hundirse en el sueño, en los colores, en embriagarse, en fundirse en otros cuerpos, en aunarse con el todo, en desindividuarse, y desde allí responder creativamente a los impulsos. Es vivir aquellas fuerzas en la obra y dar al público la sensación de esta experiencia. Es decir, crear un arte para que otras personas puedan involucrarse dando respuesta, al mismo modo en que el artista también es una respuesta y no es una mera iniciativa. Es decir, que algo se remueva en el ser de quienes contemplan la tragedia para que ellos mismos participen de lo trágico. Apolo entonces vendría a ser la forma, el canon de la delicadeza, y Dioniso vendría a ser el fondo que sostiene ese poder artístico. Por eso, digamos, no estamos sacando a Apolo, no estamos diciendo que él no hace parte de la creación, es más bien la expresividad de todo esto, pero Dioniso sería todo ese fondo que lo mueve y lo conmueve. En términos de vivencia cultural, sería pensar como que lo apolíneo canaliza las energías irracionales en el orden de virtudes ciudadanas, y lo hace pues mediante la prudencia, la vida citadina, incluso que aquello que se protege del desbordamiento. Y Dioniso, por el contrario, es el dios salvaje de la disolución que se experimenta en el desbordamiento. Por esto, digamos que los ritos religiosos paganos propiamente, y que
hacen parte de determinados rituales o misterios que están escondidos u ocultos, no es que anduvieran por ahí, representan propiamente eso. Para entender un poco este fondo apolíneo dionisiaco, varios especialistas recurren a Schopenhauer, por supuesto, y un poco más atrás a Kant. Kant es incluso ahí el fundamento previo para hablar de lo dionisiaco, en el sentido de que él hablaba de lo numénico y lo fenoménico. Es decir, Kant dijo que apenas podemos hablar de una isla del conocimiento que podemos medir, pero hay un mar desconocido para nosotros. Entonces se habla de lo fenoménico, de lo que nos es dado, faíno, de lo que aparece ante nosotros, y aquello de lo que no se habla, del númeno, también del númeno venía hablando, por ejemplo, Otto, era pues este filósofo de la religión, y en ese caso, digamos, de eso no se puede hablar. Schopenhauer se refería a esta dimensión desconocida e inabarcable como voluntad, ¿sí? Wille, que es lo que él presenta en el mundo como voluntad y representación. Schopenhauer entiende la realidad como un ímpetu ciego e irresistible que invade a todo el universo. O para citarlo, aquí cito a Schopenhauer, dice: la voluntad es la sustancia misma, el núcleo de cada cosa particular y del todo. Es la que aparece en la fuerza natural, ciega, y la que se manifiesta en la conducta razonada del hombre. Entonces, es como ese fondo, en el hombre apenas aparece esa punta del iceberg, pero detrás hay una fuerza irracional y ciega. Schopenhauer entonces dice voluntad y Nietzsche dice Dioniso. Y mediante esta evocación mitológica acoge el concepto schopenhaueriano, pero lo utiliza de un modo, digamos, menos conceptual, mucho más plástico en términos de imágenes. Por esto, él se refiere a esta realidad desconocida como lo dionisiaco. Y lo dionisiaco es el fondo de lo real, y lo real sin duda es cruel. Si Apolo pone límites, Dioniso, como decimos, es desborde. Entre ellos hay una lucha, y no es una victoria en la que uno de los dos principios suprima al otro, sino que acá en medio de esto es que nace la obra. Nietzsche sin duda reconoce que la experiencia dionisiaca se puede rastrear en diferentes culturas, por ejemplo en los llamados bárbaros de la antigüedad, pero estos apenas la tenían como un desenfreno orgiástico y como exaltación de la crueldad. Todavía no llega a materializarse en la música. La particularidad de la experiencia griega es que goza del combate con Apolo, y este combate es el que brinda la posibilidad de una armonía de contrarios. Por eso se celebra en el mundo ritual, y no es solamente dejar que lo cruel y lo irracional brote, o lo fecundo en sí, sino también que esto tenga una moderación y una expresividad. Esa expresividad sería lo apolíneo. La vivencia cúltica, de algún modo, para Nietzsche se transforma en un fenómeno artístico. Y hay que ver que aquí Nietzsche reconoce un fondo religioso para esa creación estética y comprende el alcance simbólico de los mitos en el nacimiento de una cultura. Los mitos no estarían entonces limitados a esa perspectiva, digamos, ultra racionalista o ilustrada, que los pensaría como una mentira. Incluso cuando se usa la palabra mitomanía, la manía de decir mentiras, se piensa que el mito es mentira, sino más bien como una trama de vida en la que se está involucrado, incluso sin conocer todos los elementos. Y es fundamental para contar. De hecho, pues la literatura nace precisamente de contar las historias de los elementos simbólicos y de tratar de vincular al ser humano con ellos. Nietzsche, como decimos, no piensa en conceptos, lo hace con imágenes, y estas imágenes además provienen de ese humus religioso, por lo menos en este momento de su vida o en esta etapa. La valoración de los símbolos para él se da en la vivencia de estos, y las metáforas, además, digamos, de los propios dioses, también son las prácticas que se desarrollan con los ritos, que son, por ejemplo, la orgía, la embriaguez, pero también el combate, amor y lucha, que van de la mano. Acá se acercan y se distancian, y por supuesto también es una experiencia del cuerpo humano. Sin duda pues que estos dioses están ahí bastante cercanos a la experiencia humana, incluso mucho más humanizados
que otro tipo de dioses, como aquellos por los que aboga Platón, y por supuesto el cristianismo. El arte griego hay que pensarlo como un culto hecho con el cuerpo, con la materialidad, y desde la perspectiva nietzscheana sería un tributo a los instintos y una traducción de esos instintos en las formas. La imagen principal del arte, por eso sería la tensión entre Apolo y Dioniso, y estas dos categorías entendidas como potencias que brotan de la naturaleza misma. Incluso Nietzsche se refiere a ellos como impulsos, usa la palabra Trieb en alemán, que es impulso, motor o pulsión. Después esto se va a desarrollar en otras formas de comprensión del ser humano, como la psicología, psicoanálisis, psicología profunda, donde estas pulsiones van a tomar también incluso, o se van a referir a estas metáforas. Nietzsche les da nombres griegos, pero desde su perspectiva podrían aplicarse a toda la humanidad, por lo menos en la dimensión de la creatividad. Mediante el uso de estas imágenes, Nietzsche realiza una fuerte crítica social también a la cultura europea del siglo XIX y a la modernidad en general. Eso a veces no lo percibimos, pero al criticar a Apolo y mucho más a Sócrates, que también aparece ahí, Nietzsche se refiere con ironía a los valores de la modernidad europea. El individualismo exacerbado, la mesura, la ética, la razón, la delimitación, y por el contrario, por eso le dedica mucho más a reconocer la otra dimensión del ser. Prometeo también aparece aquí como un rebelde importante, una figura llamativa en el nacimiento de la tragedia, y Dioniso como el creador de la música, que da sentimiento de unidad, de armonía, pero también de lo irracional, desde del desbordamiento, de aquello que está más allá de lo que entendemos como una razón, ¿sí? Es borrar los límites. Apolo, como dios de las fuerzas figurativas, sería esa representación de ese mundo apolíneo, arquitectónico, al que asistía pues Nietzsche todo el siglo XIX y el Reich alemán que se está despertando, y más bien él aboga por esta vida de un modo dionisiaco. Cito acá a Nietzsche, bueno, voy a saltar la cita que tengo, para ir más bien a pensar un poco en el tema de la historia. En la historia lo dionisiaco para Nietzsche sería el poder bárbaro, previo a la civilización, los excesos, los impulsos que la civilización pretende ocultar, y con esto lo que hace efectivamente es desafiar a esa cultura que ahora se considera heredera del mundo del imperio romano, ahora romano-germánico, y se interpretaba a sí mismo como un Reich, como un reino, con toda su arquitectura y su belleza y esa delimitación, el control, una sociedad ya bastante influenciada por lo kantiano. Y acá Nietzsche quiere sacar eso otro y rescatar también eso otro que se es, por lo menos para la dimensión del arte. En lo individual, lo dionisiaco es el uno originario, entendido como ese ser envolvente que en definitiva no es comprensible. O sea, no se puede limitar al campo de la razón. Es una realidad absoluta de fondo en la que el individuo se disuelve. Lo puede hacer con placer, pero también lo puede hacer con horror, porque ahí está pues la dimensión de la locura. La sabiduría dionisiaca consistiría entonces en la fuerza para soportar la realidad que no conocemos y que nos desborda, y el reconocimiento del placer y del horror en la vida que no se puede controlar. Entonces, sobre todo es asumir eso, que la vida es cruel, que es trágica, que solo se justifica como fenómeno estético, ¿sí? Pero también tiene sus placeres, tiene sus deleites, como sin duda alguna pretende mostrarlo Nietzsche con todas estas imágenes del desbordamiento sexual. Acá defiende él una cultura de unos seres humanos fuertes, considera Nietzsche, y acá pues se distancian los intérpretes como Cole, por ejemplo, porque también hay una idealización de una Grecia dionisiaca que pues no se dio del todo en la historia, por eso decimos que es una dimensión más bien de interpretación estética del surgimiento de una obra de arte. En el nacimiento de la tragedia estaríamos pensando también en la concepción del nacimiento de una obra de arte, y como nacimiento de una obra de arte surge
una mirada propiamente y acá delimitada a esto. Entonces, él entiende a Grecia como una cultura dionisiaca de su propia Grecia, porque las expresiones artísticas de esta comunidad asumen lo dionisiaco sin romperse. Pueden lograr ver lo bello en lo terrible, ¿sí? Entiende y dice en el nacimiento de la tragedia, el sentimiento vital de fondo era trágico y era pesimista. La cultura surge entonces como una confluencia de las dimensiones apolínea y dionisiaca y es una mezcla de ambos ingredientes. Hay tres modos, piensa Nietzsche, de equilibrar lo dionisiaco o cómo la cultura a sí misma ha tratado de enfrentar esto que también por sí solo es insoportable, y es la religión, el conocimiento y el arte, ya propiamente mediados por lo apolíneo. Lo dionisiaco, por el contrario, es un llamado al retorno de incluso de una visión religiosa que involucre a la naturaleza. Voy a hacer un par de citas para traer la imagen de esto. Una dice: bajo la magia de lo dionisiaco, no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada, celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Acá está de nuevo esa imagen de reconciliación. Estas palabras que parecerían más propias del cristianismo, Nietzsche las involucra y las hace parte de una concepción que él tiene de lo dionisiaco, en la que el ser humano y la naturaleza, escindidos, el ser humano muy vinculado a lo racional y a lo medible, ahora vuelve a ser naturaleza. Y otra cita en la que valora la orgía como metáfora del fundirse en el otro. Cito: las orgías dionisiacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración. Solo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico. Solo en ellas el desgarramiento del principium individuationis se convierte en un fenómeno artístico. Es precisamente la concepción del fundirse el otro. Acá vemos que en lo que Nietzsche aparece, aunque habla de muchos dioses, no es tanto una teología, sino más bien una teogonía de la creatividad, muy lejana a cualquier interpretación moralista. Otra cita como para tener acá esto, dice Nietzsche: quien se acerque a estos olímpicos llevando en su corazón una religión distinta y busca en ellos altura ética, más aún santidad, espiritualización incorpórea, misericordiosas miradas de amor, pronto tendrá que volverles las espaldas, disgustado y decepcionado. Aquí nada recuerda la ascética, la espiritualidad y el deber. Aquí nos habla tan solo una existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. Es decir, se rompe esa distinción maniquea cristiana de que el cuerpo pertenece al mal y al pecado y al diablo y el alma pertenece a Dios, separar el cuerpo del alma. En realidad, el fundirse y el pertenecer a todo, todo está divinizado. Incluso un animal cazando a otro es un fenómeno dionisiaco que ha de ser celebrado. Y allí pues que se desarrolle posteriormente una mirada, no digamos ética de Nietzsche, como se planteaba en una pregunta la otra vez, sino más bien amoral, en el sentido de que el arte y la naturaleza son inmorales. Por lo tanto, la propuesta de Nietzsche sería hacer una lectura de la vida en una línea similar. Por esto vemos que Nietzsche vincula el arte lejos de todo compromiso moral. Es el arte en su estado más puro. Ni siquiera es el arte por el arte, sino que es el arte en su brotar. No es tanto una exaltación meramente así, ya incluso muy refinada, como se va a ver después en las vanguardias francesas, sino que más bien es el brotar mismo. Lo que le interesa a Nietzsche es qué está pasando cuando está surgiendo el arte, y no necesariamente las formas finales, sino las formas vitales. ¿Qué está viviendo el arte? El artista y el intérprete, y el artista es en ese momento, ni siquiera es intérprete distanciado, sino que está surgiendo algo en él. El culto dionisiaco baila y celebra
y el artista también está en medio de ese baile, no para huir del dolor, sino para comprender que el dolor es también parte de la vida. Es interesante pensar, por ejemplo, remitiéndonos a esto, una propuesta que hace María Zambrano en su libro El hombre y lo divino, cuando dice que los dioses nacen de la poesía, especialmente en Grecia. Ella comenta que en Grecia no había un sacerdote oficial, había pequeños cultos y santuarios, y el debate por el liderazgo espiritual se daba entre el filósofo y el poeta. Y durante mucho tiempo vencieron los poetas. Después sabemos que vencieron, no sé si hayan vencido los filósofos, no creo que hayan vencido del todo, vencieron pues los políticos, que es otra raza, pero ahí en medio de esto, en ese origen, en medio de ese combate, la poesía estaba muy cerca de los dioses, sobre todo por su actitud de asombro ante el mundo y ante lo sagrado. La poesía daba nombre a los dioses, pero los mantenía en el misterio, que es como una de las claves del arte y de la poesía, lograr manifestar, pero también proteger, custodiar, para que esa vivencia no sea agotada en una sola interpretación, y mucho menos en este tipo de interpretaciones de las que huye Nietzsche, histórico-críticas, sino más bien para que sean vivenciadas, y aún así vivenciadas no sean agotadas. A diferencia de las religiones monoteístas, los dioses de la poesía no buscan la unidad, sino que buscan lo múltiple. El poeta sería entonces un creador de hombres y también de dioses, en el sentido de que son imágenes para nombrar su relación con el mundo. Y Nietzsche lo afirma cuando escribe en El nacimiento de la tragedia, es una traducción mía, no sé si quedó bien, pero dice: el artista titánico encontraba en sí la altiva creencia de que a los hombres él podía crearlos y a los dioses olímpicos al menos aniquilarlos. Y esto gracias a su superior sabiduría, que él estaba obligado a expiar de todos modos con un sufrimiento eterno. A manera de síntesis, quiero recordar esa relación interesante que hay entre la tragedia y el pesimismo, en el sentido de que la tragedia implica goce, pero también implica dolor, y es la aceptación de la totalidad y de las pasiones humanas. A diferencia del pesimismo de Schopenhauer, en Nietzsche más bien hay una aceptación de que la vida tiene muchos movimientos, y en esos movimientos se destaca la crueldad, se destaca el placer, se destaca la destrucción, la creatividad, el caos, y en ese sentido el arte como una forma de articular de un modo diferente aquello que se viene dando y viviendo. Hay entonces una complementariedad y una contraposición entre Apolo y Dioniso, y se presenta sin duda en esferas antitéticas, pero las esferas también, en medio de su lucha y su combate, es la que están produciendo la obra. Dioniso y Apolo serían entendidos como poderes elementales de la vida y de la cultura, como los llama Safransky, son abreviatura del fenómeno, en el sentido de que son símbolos para nombrar las potencias subterráneas, potencias de la vida, de la naturaleza, que los seres humanos a lo largo de la historia de relacionarse con el entorno los han llamado dioses. O en palabras de Eugen Fink, lo cito: Apolo y Dioniso solo se toman como metáforas de los impulsos artísticos opuestos que había en el hombre griego, como el antagonismo de imagen y de música. Fin de esta cita, para comentar entonces que Apolo viene a ser principio de individuación, fundamento de la disgregación en individualidades de todo cuanto existe, y específicamente en el creador artístico. Apolo es el mundo fenoménico individualizado. Dioniso sería más bien el fondo indiviso, la unidad del mundo, la corriente que crea y que mueve hasta que finalmente se configuran en individualidades. Lo apolíneo es la imagen del sueño, mundo de imágenes, y esta perfección no mantiene una conexión con la altura intelectual o con la cultura artística del hombre individual, ¿sí? Sino que más bien se necesita de lo otro, que es lo dionisiaco.
entendido como una realidad embriagada que a su vez no presta atención solamente a ese hombre individual, sino que intenta incluso aniquilar al individuo y redimirlo mediante un sentimiento de unidad, que en ese caso lo podríamos entender como de una mística pagana. Se puede ser ambas cosas a la vez, como en la tragedia griega. Una cosa interesante es que eh, desde Nietzsche lo apolíneo se fue haciendo más fuerte, con la presencia, por ejemplo, de los dorios en Atenas, con el culto al dios solar, y con el paso del tiempo se dio una reconciliación de Apolo y Dioniso. Lo oficial fue lo apolíneo, pero lo dionisiaco permaneció, digamos, subterráneo. No era prohibido, pero estaba dedicado al secreto, es decir, no era un culto perseguido como han sido otros. En la historia, entre los griegos casi no hubo persecución de cultos, ¿sí? Y entre los romanos parece que tampoco. Al parecer el cristianismo era una especie pues se dieron unos casos específicos, pero no tan excesivos como se ha mencionado. Y lo que hace Nietzsche es más bien saber que hay esa fuerza, esa potencia que se rescata en lo subterráneo y empezar a explorar en la dimensión de la música y en la tragedia, por supuesto, esas fuerzas irracionales que esconde y que manifiesta la obra de arte. Por esto la obra sacude los cimientos de la existencia humana, el arte dionisiaco, la realidad del dolor, y Nietzsche se está preguntando qué es lo que pasa detrás del surgimiento de una obra. Y lo que pasa es un montón de fuerzas poderosas y potentes. En la base de la tragedia hay entonces un pathos que se identifica como un dolor primordial, Urschmerz es la palabra, incluso como una pérdida primordial, pero también como una alegría y un placer primordial que proviene de Dioniso. Dioniso en ese caso es el dios afirmativo de todo lo que pasa. Hay más bien una afirmación contundente de la vida tal como es y no una negación o una delimitación. Por eso no se pueden separar la alegría del dolor ni el placer de la pérdida. Estas dimensiones, sin duda, vienen a ser complementarias en la estética que esboza Nietzsche. Bueno, hasta aquí mi interpretación del nacimiento de la tragedia. Me gustaría escucharles. Le voy a pedir a Laura que me lea las preguntas para conversar un poco acerca de ellas. Listo, profe. Bueno, Delio Antonio Cardona, profe, ¿me estás oyendo bien? Eh, Delio Antonio Cardona pregunta, hace dos preguntas, bueno, varias. Vamos a ver. ¿Por qué el origen de la tragedia entre los griegos es una cuestión psicológica según la página 30? Cita. ¿Cómo podría ejemplificarse el desgarramiento del principium individuationis, el principio de individuación, y su conversión a un fenómeno artístico según la página 51? ¿A qué se refiere Nietzsche cuando dice esa alma nueva, entre comillas, habría debido cantar y no hablar? Nietzsche en el 2004, página 29. ¿Qué significado tiene que Nietzsche mencione en El nacimiento de la tragedia y en Así habló Zaratustra que es mejor cantar que hablar? Esas son las preguntas de Delio, profe, para que no sé si las puedes responder. Sí, gracias Delio por tu participación. Básicamente es pensar algo, y es que el origen de la tragedia en términos psicológicos, todavía no había un desarrollo propiamente de la psicología tal como lo entendemos ahora. Entonces los escritores, filósofos del siglo XIX entendían su aproximación a una dimensión que podríamos llamar antropológica en términos de qué es el ser humano como una descripción de la psique. Eso también lo hace Kierkegaard, por ejemplo, y otros tratando de describir qué es el ser humano. Entonces,
no es del todo igual, pero sí se podría pensar o poner mucho más cerca la palabra psicología de antropología, porque tampoco estaba desarrollada como la conocemos ahora, que la psicología en términos de cómo nosotros la comprendemos. Además, en ese caso es una referencia a la psique humana, y la psique entendida como una mente, pero distinta, digamos, también a cómo entendemos nosotros la mente, era entendida como una configuración de la relación con el mundo, ¿sí? Básicamente cómo el ser humano interpretaba el mundo y cómo sentía también sus emociones ante el mundo. Acá, sin duda, en el nacimiento de la tragedia, también hay mucho de emociones. Es una obra dedicada al arte y el arte, sin duda alguna, responde ante las emociones. El arte involucra las emociones y el vínculo también con lo sagrado es un vínculo donde hay muchas emociones de por medio. Ahora, el desgarramiento del principio individuationis, ¿cómo podría ejemplificarse en conversión a un fenómeno artístico? En el sentido, básicamente, yo lo pensaría que propiamente ese principio individuationis se manifiesta como una manera en que se pasa a través de un movimiento, de un combate, de una vivencia, y que esa vivencia terminaría transformándose en una obra o una obra manifiesta. Entonces ya la obra en sí misma es un desgarramiento porque es una ruptura con el todo para llegar a expresarse. En medio de esa expresión ya hay una transformación, ¿sí? Y se manifiesta o se convierte al fenómeno artístico. Yo creo que todo está dentro del campo artístico, todo está involucrado así. Hay intérpretes que van también por ahí. Alexander Nehamas tiene un libro que se llama Nietzsche, la vida como literatura, y él dice que hay que entender la obra de Nietzsche en esta clave, que a veces se ha tratado de involucrar o pensar en términos políticos, pero debería pensarse más bien en términos estético-literarios y tratar de delimitar un poco ahí, para ser un poco más apolíneos. Y, y la reflexión con respecto al cantar, que es mejor cantar que hablar, sin duda alguna, es por la importancia que tiene la música en la obra de Nietzsche. La música involucra una serie de potencias creativas, de potencias naturales, refleja esa lucha y transmite las emociones de un modo diferente a como las transmite, por ejemplo, la palabra hablada, la palabra de las definiciones. La música no pretende definir, la música pretende vivir y sentir, y en ese caso el canto incluso no es tanto el canto por la letra, sino que es el canto por la vivencia musical, por el involucramiento, y en ese caso ahí estaría mucho más cerca de las emociones, como cuando, por ejemplo, uno está viviendo un episodio positivo o negativo en su vida, y muchas veces es la música la que permite expresarlo mucho mejor que las palabras. Por esto a Nietzsche le interesa mucho más la expresión originaria en la música que la expresión de unas palabras que delimiten y definan. Bueno, profe, gracias. Dice Kevin Echavarría, profesor, buen día, gracias por la exposición. En estas dos figuras de Apolo y Dionisio como expresión de potencias naturales y que tienen lugar incluso en singularidades de la vida cotidiana, se hace curioso que Nietzsche, a pesar de su aversión por la bebida y la embriaguez, no tome partido por una de las dos figuras y que no se atreva a enunciar o considerar una dimensión moral inserta en estas figuras. Suele concebirse lo dionisiaco muy emparentado con la alabanza del vino, la embriaguez y la desmesura, pero ya luego de haber leído a un Nietzsche que defiende la persecución de la gran salud, puntualmente, ¿cómo le hace Nietzsche para equilibrar ambas potencias?
¿Acaso es selectivo con algunas de sus características dionisíacas, eligiendo unas y despreciando otras a la hora de insertarlas en su propio ethos o prácticas de vida? Ujú. Gracias, Kevin, Y por la pregunta. Dale, hay la otra otra. parte de la pregunta. Dale. Si su amoralidad da cabida y permisividad incluso a potencias oscuras como la crueldad, entonces podría concluirse que todo está permitido y bien visto ante los ojos nietzscheanos. ¿Acaso esto no es una recaída en el nihilismo? Ujú. Bueno, gracias, Kevin. A ver, hay que dejar por sentado que el Dioniso y el Apolo de Nietzsche son Dioniso y Apolo de Nietzsche. Es decir, es su propia interpretación con respecto a estas deidades. Por lo tanto, sí es selectivo, sin duda alguna. Y por el otro lado, no creo que haya un equilibrio. Lo que él más bien habla es de un desequilibrio, y ese equilibrio, o sea, en realidad se van desequilibrando, son contrarios que están en guerra, pero no hay una síntesis, no es una dialéctica en la que haya una síntesis, sino que es una dialéctica sin síntesis, propiamente. Por esto, estos personajes aparecen como unas fuerzas que están en combate, y sin duda alguna Nietzsche rescata algunas de esas dimensiones y las propone en el juego del arte. Ahora, Nietzsche, cuando estás hablando, por ejemplo, de su aversión a la bebida y esto, eso se da posteriormente en Ecce Homo, pero son metáforas. Estamos hablando también de metáforas, como cuando uno elige un elemento de una metáfora, y eso es lo que quiere comunicar, pero no quiere comunicar el todo. Ahora, él no niega para él, porque Nietzsche no es alguien que le diga a los demás que no beban, por ejemplo. Nietzsche es alguien que sabe que su propio cuerpo no lo resiste, pero eso no significa que le esté generando una ética o una práctica de vida ascética. De hecho, él critica mucho la ascética y es muy consciente de que esa forma de vivir en relación con su propio cuerpo es porque su cuerpo está configurado de esa manera, pero jamás hace, digamos, una invitación a nadie a que coma lo que él come o a que beba lo que él bebe, o deje de hacerlo, ¿sí? Por eso, digamos, que no va por ahí. Y el tema de que todo está permitido y bien visto, sí, es una afirmación de la vida, sin duda alguna. Lo que pasa es que el nihilismo para Nietzsche, y lo vamos a ver después con más calma, es un nihilismo, que el nihilismo es aquel que niega la vida y aquel que niega partes de la vida. Sería verlo por ahí. Angélica Zuluaga, lo apolíneo y lo dionisiaco al convivir en el ser humano, a veces en disputa y a veces reconciliados, es una manera de Nietzsche para liberar al hombre y así darle un sentido en la vida. Teniendo en cuenta eso, lo apolíneo y lo dionisiaco resultan ser dos conceptos importantes para comprender al superhombre nietzscheano. Sin duda alguna, sin duda alguna yo creo que prefiguran al superhombre sin decir que es propiamente el superhombre una traducción de lo dionisiaco, porque también involucra otras cosas. Las metáforas para referirse al superhombre son distintas que las metáforas para referirse al ser humano, y al Dionisio. Una cosa interesante que aparece en Nietzsche es la siguiente. Nietzsche va experimentando con símbolos o con metáforas durante etapas diferentes, y en esa experimentación él toma ciertas cosas a través de las cuales puede decir lo que le interesa, pero no necesariamente lo hace para agotarlo ahí. Es decir, él sabe que Dioniso y Apolo no son suficientes para lo que quiere contar sobre su perspectiva del arte, por ejemplo. Entonces esa metáfora la deja quieta un tiempo y luego usa el superhombre, ¿sí? Entonces con el superhombre puede contar otras cosas,
pero no es suficiente y usa otras metáforas. Después habla, por ejemplo, del anticristo y hacia el final vuelve y firma Dioniso contra el crucificado, que es otra forma de nombrarlo. Pero son, digamos, son exploraciones metafóricas y esas exploraciones metafóricas, a diferencia, digamos, de una religión propiamente dicha, Nietzsche no le debe una devoción total a esas metáforas. Las usa y las emplea para expresar determinados aspectos de una cosa o de la otra. Dice Juan Esteban: hola, redescubrí a Nietzsche hace poco y mi acercamiento fue más como lector de literatura, de novelas. En todo caso, me parece genial, un excelente escritor conocedor del oficio. Pero lo he leído en ediciones regulares, incluso algunas piratas o de bolsillo. Mi pregunta es para que el profesor nos recomiende algunas ediciones que se consigan en Medellín, buenas traducciones, incluso ediciones bilingües, etcétera. ¿Dónde encontrarlas? Bueno, a mi modo de ver, Tecnos acaba de publicar la obra completa de Nietzsche, ya viene publicándola, pero ya está prácticamente toda. Son unas ediciones muy buenas, maravillosas, desde el joven Nietzsche, que era filólogo, hasta sus escritos póstumos. Yo te recomendaría esa. Las traducciones de Alianza, sin duda, Alianza Editorial, se han mantenido, pues, de Andrés Sánchez Pascual, lo ha manejado muy bien, ha hecho unas traducciones muy interesantes, tienen algunas dificultades, pero son mínimas. Te recomendaría esa, la versión de Alianza y la versión de Tecnos. Ahora, bilingües, no conozco una versión que sea alemán-español, pero las versiones en alemán, las de Gruyter, que editaron Col y Montinari, me parece que están muy bien elaboradas, sin duda alguna. Hay obras completas y todo esto, y hay les puedo pasar después un enlace a todo el archivo Nietzsche con sus últimas versiones, está todo en alemán y todo se puede descargar de ahí, es gratuito. Bueno, y librerías hay muchas, pues yo creo que hay librerías especializadas, libreros, Gramata, por ejemplo, Ex Libris, la librería de la Universidad de Antioquia también te consigue esas obras. Ahí se pueden encontrar casi todos los textos. No así no hablar con las personas de la librería si ellos te los consiguen. Gracias, profe. Sergio Salazar: esta consideración de la tragedia podría ser el inicio o las bases para el vitalismo que el filósofo configurará más tarde. Sí, sin duda alguna. O sea, aquí ya estamos hablando de vida, afirmación de la vida, Dioniso es afirmación de la vida, sí a todo, sí a la danza, sí a la cacería, sí a la embriaguez, sí al dolor, sí a la tristeza, sí a la fiesta, sin duda alguna, y el vitalismo se va a configurar como una afirmación de la vida frente al nihilismo, que es que Nietzsche tiene su propia definición de nihilismo, y al final los nihilistas son estos ascetas cristianos que separan la vida de, de la muerte, que separan el cuerpo del alma, que separan la felicidad de la tristeza, de la crueldad del dolor, y entonces solo escogen unas pequeñas cosas de la vida. Para Nietzsche, la vida es decirle sí a todo lo que es la vida, y todo lo que es la vida es lo que está involucrado en ella. Lisette Zapata pregunta si se podría inferir que Nietzsche une lo apolíneo con lo dionisiaco. A ver, yo creo que están unidos y están separados. Hay una gran distancia que marca Nietzsche, pero no puede haber lo apolíneo sin lo dionisiaco y no puede haber lo dionisiaco sin lo apolíneo. Para la configuración de esta vida en la que está pensando él, especialmente en la configuración trágica, es decir, en literatura, teatro y música, se necesitan de ambas cosas. Nunca están unidos en términos de identidad, no están unidos como identidad, sino que están unidos
en términos de que están relacionados, pero jamás van a ser lo mismo, no son equiparables, no se aplica al copulativo es, no es que lo apolíneo es lo dionisiaco, ni viceversa, sino que están en un constante combate y el combate une, sin duda alguna, pero también diferencia. Alejandro Gómez Otálvaro dice muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es si usted considera que la interpretación del arte de Nietzsche podría continuar vigente para entender nuevas formas estéticas, por ejemplo, como ocurre con el arte contemporáneo. Gracias, Alejandro. Yo creo que sí, en términos de que se sale del canon, por ejemplo, de lo bello, ese canon de interpretación dieciochesca, donde se preguntaba cuáles son los límites de lo bello y si lo bello es universal y lo que es bello es arte y lo que es feo no es arte. Y en Nietzsche aparece toda la forma de acontecer. Creo que un continuador de la estética nietzscheana a términos más contemporáneos es Gilles Deleuze, y Deleuze sin duda alguna plantea que una vivencia con las sensaciones, por ejemplo, de una obra, permite también una concepción distinta del arte. Entonces, sin duda alguna, todo este involucramiento, esos trabajos que se hacen con respecto incluso a los performances que implican el dolor, la suciedad, por ejemplo, aparecerían como una forma desde la que se podría interpretar el arte en términos nietzscheanos. Es decir, Nietzsche no podríamos decir que es el primero, pero es uno de los pioneros en involucrar esas dimensiones que se quieren sacar del arte por pudor, por ejemplo, por pudor estético, y empieza a aparecer. Ya después se van a involucrar otras formas, las estéticas de lo feo, por ejemplo, la estética de lo sucio. Humberto Eco tiene una estética bueno, una historia de la fealdad. Adorno habla de una estética sucia también, y se podría mirar desde lugares distintos con otras formas, el happening, por ejemplo, las instalaciones, otras formas del cine para contarlo. Pensar, por ejemplo, todo el tema de la crueldad en el cine de Gaspar Noé, esta película Irreversible, por ejemplo. Habría maneras de pensarlo y de involucrarlo desde ese lugar y ese modo. Eh, Delio Antonio Cardona dice muchas gracias. Una última pregunta. Baudelaire habla de que se está en el alcohol, las drogas y las mujeres para no sentir ese vacío. ¿Podría entenderse en Nietzsche que se está en el alcohol, las drogas y las mujeres por el vacío? Esto surge al no ser libre, al estar privado de algo. Yo creo que ahí habría que desvincular al vacío de aquello que nos da miedo o que sea negativo. El vacío no necesariamente es algo negativo. El vacío es el reino que abre las infinitas posibilidades de configurar el mundo de maneras diferentes, y el vacío sería una forma también en la que desde otra dimensión y otro lugar se podría nombrar a lo dionisiaco, en el sentido de que el vacío no es un ente al cual haya que temerle, un monstruo que nos va a devorar, sino que el vacío es el estarse vaciando de esos conceptos definitivos para llenarlos de nuevos contenidos y mantenerlos en movimiento. Entonces, en ese sentido, no es entender el vacío como privación, sino entenderlo como posibilidad de creatividad, y cabría propiamente en Nietzsche, entendiendo pues que Nietzsche no se refería ni al alcohol y a las drogas y a las mujeres en ese sentido, sino que más bien él estaba, el amor, las mujeres y la muerte, decía Schopenhauer, sino que más bien todo eso hace parte de una vida que hay que abrazar. Y hay que abrazar, digamos, en el sentido, por lo menos en el sentido ritual metafórico que deviene en la obra de arte, que es hacia donde lo está direccionando Nietzsche, porque el nacimiento de la tragedia pues no es tampoco una invitación a terminar esta clase e ir a meterse una sobredosis de quién sabe qué, es una cosa que va por un lugar distinto.
María Noraiba Cartagena dice, me llama la atención que los dioses no se escapan de sus pasiones como lo demostró Apolo, pero también me trae a la memoria la conexión que hay entre lo divino y lo humano, en cuanto que en el banquete de Platón se hace alusión a lo que lo humano a que lo humano tiene conexión con lo divino, en cuanto que los humanos pueden tener descendencia. Es posible pensarse que la conexión con lo divino también se da en la creación de obras desde el arte, la música y la poesía. Digamos que en los griegos, sin duda alguna, todo el arte venía de los dioses. Eso lo plantea el Ion de Platón, que es donde Sócrates, con mucha ironía y un maestro destructor de estas concepciones inspiradas, cuestiona esto, pero Ion le dice que el rapsoda y el poeta están inspirados por las musas, y en ese caso, a propósito de eso, las musas de Apolo, y en ese caso es una inspiración divina toda su creación artística, ¿sí? Poética propiamente. En el caso de Nietzsche estaríamos hablando de unas metáforas que consisten en nombrar aquello que nosotros no podemos controlar, y como nosotros no podemos controlar, surge una mirada diferente para poder hablar de esa creatividad. Entonces, si entendemos lo divino como esa creatividad, incluso en términos cristianos, la metáfora por excelencia de la divinidad es el creador, es la creatividad. O sea, el ser humano vinculó siempre la creatividad con lo divino. O sea, la primera metáfora para cualquier dios es que es creador, porque el ser humano refleja eso que más le produce asombro, el crear, en una figura que es aquella en la que se personifica todo el asombro, que son los dioses. Es decir, al final, ¿qué es un dios? Es la personificación de todo mi asombro. No porque no lo pueda explicar, sino que aunque lo pudiera explicar, me sigue maravillando, y me sigue maravillando, le doy este nombre, ¿sí? Incluso en el sánscrito, los nombres originarios para estas deidades se refieren al asombro y a lo que no se puede describir, pero asombra. Entonces, sin duda alguna, lo divino y la creación van de la mano, ¿sí? Independientemente de si se crea que es eso divino creador que inspiró al ser humano a crear, como lo pensaban los griegos, a través de estos anillos de inspiración que se plantean en el guión, o si, como decía Voltaire, más bien nosotros creamos desde nuestra metáfora a eso divino, y sería también como una forma de simbolizar el asombro ante la creatividad. Hay un espectador anónimo que pregunta, ¿Apolinio y Dionisiaco es otra metáfora para el eterno retorno? Pues yo diría que todavía no está desarrollada esa doctrina. Entonces no podríamos, sería anacrónico decir todavía que se aplica esta metáfora para un pensamiento que va a venir después, ¿sí? Podría, digamos, pensarse el eterno retorno con otras metáforas, la metáfora, por ejemplo, de los caminos que aparece, la metáfora de la serpiente, que es uno de los animales de Zaratustra, pero el apolinio y lo dionisiaco todavía no entrarían en esa dimensión. Eh, dice Sergio Baus. Muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas. Uno, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche parece sostener una diferencia entre la cosa en sí y el universo global de las apariencias. ¿Por qué luego para Nietzsche, en sus últimos escritos, esta distinción desaparece? Dos, ¿qué implicaría asumir la falsedad como condición de la existencia desde la perspectiva de Neamas en torno a nuestras creencias y nuestro modo de vida? A ver, Sergio, una cosa importante es que aquí estamos involucrados en un momento de Nietzsche de la metafísica del artista. En este momento de Nietzsche, él todavía es muy schopenhaueriano y todavía tiene una creencia en un fondo metafísico. No sabemos hasta dónde pues, le prendía velitas a esa creencia, pero sí había una afirmación de esto. Después él va desnudando y se da cuenta que en el fondo no hay nada,
¿sí? Entonces, por ahora, en el nacimiento de la tragedia sostiene un fondo de una metafísica estética que va creando el mundo y toda la cosa, y después empieza a escarbar y a preguntar y a cuestionar y se da cuenta de que no hay ninguna metafísica estética detrás de nada. Eso en la Gaia Ciencia, por ejemplo, es donde se radicaliza más y dice, no, no, esto no va por ahí, luego ya otras, bueno, las consideraciones intempestivas también, empieza a mirar desde un lugar distinto. Después, lo que queda en Nietzsche es como si quitaras una máscara de tu rostro y después hubiera otra máscara y quitaras la otra, hasta darte cuenta que estás en un acto infinito de quitar máscaras y que no vas a salir de ahí, o que definitivamente detrás no hay nada, pero no hay un fondo que lo sostenga. Él va, en la medida en que indaga más y más, se va dando cuenta de eso. Y ya al final, pues no está la distinción, porque en el fondo no hay una cosa en sí, ¿sí? Ahora, ¿qué implicaría asumir la falsedad como condición de la existencia en torno a nuestras creencias y modo de vida? Entender, dependiendo un poco qué se asume como falsedad, pero sería, de nuevo, el juego de las máscaras, saber que todo lo que se dice es una máscara, eh, y que detrás no hay nada, y que toda palabra dicha es una máscara, pero ese vacío es el que está creando de algún modo más y más. Entonces no hay un fondo que sostenga, ni hay una finalidad, ni ese proyecto llega a ninguna parte, sino que es estar en ese caminar, básicamente. Y el modo de vida, también el asunto de la falsedad, pienso, por ejemplo, bueno, cuando decía Platón, que el poeta era un fingidor, Fernando Pessoa tiene un poema al respecto. El poeta es un fingidor y en ese fingimiento está la posibilidad de empezar a decirse lo que está ocurriendo en su vida, pero ese decirse es un decirse temporal. Es decir, a diferencia, digamos, de una afirmación ontológica o incluso deontológica radical que diga, este es el fondo, esta es la verdad, y la verdad se tiene que corresponder con lo que digamos de ella para poder ser justos con ella. Como en el fondo no hay fondo, entonces finalmente lo que estamos diciendo son metáforas temporales, y las metáforas también se agotan. Entonces decir Dioniso, Apolo, se agotan. Incluso después lo va a descubrir Nietzsche, también la menciona Cristo, se agota, y esos agotamientos permiten la creación de nuevas metáforas y nuevas formas de nombrar el mundo, pero siempre van a ser temporales. Dice André. Cordial saludo. Tratando de relacionar lo tratado con nuestra realidad social inmediata, ¿hay manera de extrapolar lo apolíneo y lo dionisiaco a las diferentes posturas y ejercicios políticos en el país? Y de ser así, ¿de qué manera? Gracias. Gracias, Andrei. A ver, yo pienso que Nietzsche no es un autor para aplicarlo propiamente como una teoría política, y cuando habla de lo político, lo hace en un modo muy desestructurante, como por ejemplo cuando habla sobre el monstruo, ese gran imperio de Nace habló Zaratustra. Entonces, más que vincularlo a lo político, sería vincularlo a lo estético, y en ese sentido, si el arte tiene una función política, que todo tiene una función dentro de la polis, lo es, podría aplicarse, pero sería ya a través de una mediación estética, y luego ya correspondería a cómo uno resuelva la pregunta de cuál es la función política del arte. En el caso nietzscheano sería propiamente, yo lo ubicaría exclusivamente en el campo de la desestructuración de lo dicho, la desestructuración de aquello que se supone como una moralidad dada, y desde esa moralidad dada surgiría un pensamiento diferente, pero no lo vería más que desde ese lugar, pienso yo. Julián Burgos pregunta, ¿a qué se refiere Nietzsche con que la vida se justifica como un fenómeno estético? Gracias por la exposición. Bueno, Julián,
La vida como fenómeno estético en el sentido de que no hay más que eso, no hay más que aquello que se da como una percepción, un involucramiento de lo sensible y una forma de nombrar aquello que nos involucra a través de formas distintas en que se nombra lo normal, es decir, no es el mundo de las definiciones, ni el mundo de la ciencia, ni el agotar, sino la manera en que se vivencie y al vivenciarse se llene de vida. En el fondo, pues en Nietzsche hay una estetización de la vida, un volcarse hacia la vida. Después en la Gaia Ciencia va a hablar de hacer de la vida una obra de arte o un fenómeno estético, y sería la propia vida vale la pena en el sentido de que la vemos en términos apolinio-dionisiacos, como un combate, como una lucha, donde cabe todo. Entonces, en el fondo, si nosotros aceptamos que la vida es ese fenómeno estético en el que la alegría, el placer, el dolor, lo feo, lo bello, todo cabe, se justifica redondamente porque se justifica en sí mismo. Es decir, si todo cabe dentro del círculo de la vida, ella se está justificando dentro de sí misma. Pero si nosotros llegamos y decimos, no, es que hay unas cosas de la vida que no caben y la volvemos, digamos, un fenómeno religioso o moralista, para decir esto de la vida sí y esto de la vida no, como aquellos que dicen, bueno, sí, no al aborto, pero sí a que maten a los niños a bala en la guerra. Entonces, obviamente están seleccionando unas cosas de la vida y no están aceptando, digamos, esa totalidad. Sergio Baus dice, sin embargo, ¿resulta necesario creer en algo con la conciencia de que es una ficción? Pues yo no sabría decirte desde mi perspectiva. Desde Nietzsche tampoco, digamos, es necesario, pero en el fondo, en este momento de lo que él está haciendo, todavía cree en algo, cree en ese fondo dionisiaco. Después él va a seguir explorando hasta ya no creer, pero sigue haciendo ficción. Entonces lo sostiene la ficción de la capacidad de creación de nuevas imágenes y metáforas, incluso para esa búsqueda que cada vez va siendo más vacía, pero en esa búsqueda más vacía también es una búsqueda que en ese vacío, como digamos, no es un vacío de negación, de nihilismo, sino que es la posibilidad que abre vivir todo con toda plenitud. Entonces, al final no es tanto el asunto de creer, sino que es el asunto de vivir. Listo, profe. Esa ya era la última pregunta que teníamos en el chat. Entonces Muchas podemos gracias. ir finalizando ya la sesión del aula abierta de hoy. Muchas gracias entonces por su participación, por su asistencia, y nos encontraremos la próxima semana a empezar a abordar hacia Hablo Zaratustra. Estén muy bien. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego.